Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos con Juan Carlos Rosa Casasola, un viejo conocido de muchos compañeros de la biblioteca. Y hoy va a venir a presentarnos su libro, ha querido venir a presentarnos su libro ilustrado por él, escrito por él, lo ha hecho todo él. Si tuviera música también sería por él. ¿Vale? Su libro Magenta Velero y el misterio del cofre de madera. Es un libro destinado al público infantil, aunque bueno, tiene distintas lecturas, hay mucha metáfora dentro de ese libro y nos habla de valores muy fundamentales para todos, que están un poco olvidados quizá últimamente, pero que tenemos que recuperar. Y bueno, a Juan Carlos lo conocéis todos, sobre todo su familia, lo conoce mejor que yo, evidentemente. Y como decía, Juan Carlos lo conocíamos desde hace mucho tiempo, compañeros de la biblioteca, como Eva, que está aquí con nosotros hoy también, porque cuando teníamos la biblioteca infantil en el Parque de la Higuera, cuando empezamos a trabajar nosotros en la red de bibliotecas, hacíamos no sé si te acuerdas, que hacíamos siempre un día de dibujo, dibujo libre. Los niños venían, les dábamos los colores, les dábamos sus cartulinas y tal, y allí los niños pues se expresaban libremente. Y cuando luego los colocábamos y cuando venía Juan Carlos y nos traía su dibujo, siempre decíamos, ¡hala, Juan Carlos! O sea, Juan Carlos, ¿por qué dibujas así? Y nos encantaba cuando hacíamos eso porque Juan Carlos siempre tenía, aparte del trazo y la maestría para dibujar, tenía una sensibilidad muy especial, ¿no? Hablásemos de lo que hablásemos, a veces eran letras, ¿te acuerdas de que poníamos a lo mejor un cartel que ponía pues lo que fuese, no me acuerdo qué poníamos, Red de Bibliotecas de Benidorm, y a él le tocaba una letra. Bueno, pues daba igual la letra que le tocase, siempre la letra tenía un toque. Entonces, te he dicho que iba a haber una sorpresa y quiero que veáis todos. Esto es una E que hizo él, no recuerdo cuántos años tenías aquí, pero muy pocos. Pero sí que lo reconozco. ¿Lo reconoce? Esta letra me la ha dejado Eva, que la ha atesorado durante tantos años en su casa. La hizo Juan Carlos, pues con, no recuerdo, igual 10 años o una cosa así. O sea, un niño realmente. Y os la muestro porque para que veáis que cuando los niños de 9 años, yo entre ellos, hacíamos una E, sin más, Juan Carlos hacía estas Es. Así que ya ha apuntado maneras. Evidentemente se ha convertido en todo un artista. Me he traído el currículum porque soy incapaz de memorizar esto. Yo ya no estoy para esto. Así que, bueno, tu familia y tus amigos ya lo conocen el currículum. Es un currículum muy, muy extenso donde hay exposiciones colectivas, hay premios, también tienes colección permanente en algunos sitios. Y la verdad es que a nosotros, bueno, no voy a leer el currículum porque os lo conocéis todos y Juan Carlos mejor que nadie. Pero la verdad es que a nosotros nos hace una ilusión especial que aquel niño que eras, ¿no? Con el que nosotros nos sorprendíamos todos los miércoles, creo que hacíamos, ¿no, Eva? No me acuerdo, creo que eran los miércoles. Nos sorprendíamos con sus dibujos y nos encantaba luego colgarlos. Hasta Eva se quedó un dibujo para siempre. Nos encanta que hoy estés aquí, que nos presentes esto, que al final, fíjate, empezaste a dibujar en una biblioteca y vienes a presentar un libro ilustrado por ti en la misma biblioteca donde te conocimos. Así que nosotros, por nuestra parte, encantados, y te dejo con la presentación de tu obra. Oh. Iba a decir muchísimas gracias, pero se queda muy pequeñito y eso es un detallazo. Es cierto que os guardo con mucho cariño a todos, he pasado muchísimo tiempo con vosotros y los libros siempre me han gustado mucho, dibujar me ha gustado mucho, así que esto es casi que venía natural. Y me quería daros las gracias sobre todo por la acogida, por el cariño que siempre he recibido y por todo el apoyo. Y no sé muy bien por dónde empezar a contaros ahora. Por donde quieras. Bueno, también tenía que agradecer a mis sobrinas, que han sido las culpables. Porque el libro se nació porque me marché a Berlín. Y ahora me voy a emocionar. Bueno, ahora. Me marché a Berlín porque quería marcharme para allá, para trabajar, para seguir formándome. Y esa distancia, al final, ¿cómo le puedo transmitir mis valores o cosas que me parecían importantes? O mantener el contacto con mis sobrinas, que tenían pues 7 y 10 años en aquel entonces.
Y los temas que aquí están ya los desarrollaba en mi obra personal como artista, de los que están por ahí, pero aquí están narrados de una manera que un niño o una niña pudieran asimilarlos. Y por eso, pues tengo que dar las gracias especiales a ellas. Y en realidad el libro nació así, como algo para la familia. Fue una historia pequeñita que les contaba a ellas y, bueno, estaba también ilustrado, pero digital, hay cosas que se mantienen. Los personajes han cambiado, aquí eran, por ejemplo, ellas en sí. Y fue este año cuando mi sobrino, pues haya tenido la edad para leerlo, me enviaba un montón de fotos con el libro en la cama y pensé, voy a escribir un libro para él. Y empecé a escribirlo. Era sobre un alienígena con problemas de comunicación. Y pues eso. La idea era, empecé a escribirlo, planteé ella todo el esquema y cuando me di cuenta de toda la cantidad de trabajo que era, dije, para que lo lea una persona, porque este libro hay 3 copias. Ya está. Mandé el manuscrito a una editorial, con la idea de, ya que iba a empezar a hacer el trabajo, que al menos que tuviera más repercusión o que llegara a más familias, que, ¿no? Como que compensar un poquito más el trabajo. Y le envié el email a la editorial Baby Boo, la seleccioné porque todos sus libros son feministas o para familias especiales, pues ¿no? Niñas o niños que van en silla de ruedas o cosas así, y en cuanto lo recibieron les encantó. Y yo decía, pues si yo quiero hacer el del alienígena, pero bueno. Al final... Ese no, este. Vamos a empezar primero con este, que ya estaba todo el texto terminado. Y para mí fue curioso con lo que has dicho de si hubiera música también la hubiera hecho yo. Por una parte no quiero, porque el libro va sobre el trabajo en equipo, ¿no? Magenta, por ejemplo, viaja por los mares, es conocida por la tripulación que tiene, sola no podría. Y por una parte yo quería trabajar con otros, ¿no? con tener un equipo de ilustradores y al final me dijeron mis amigas de Juanca, si tú dibujas mejor que escribes. Y era como esa necesidad que al final pues, me lo he pasado muy bien haciéndolo. Ha sido un año de muchísimo trabajo, eso sí. Imagino. Pero ha salido todo a tiempo. Y... perdón. Ahí. La idea del libro era eso, para mis sobrinas, para fomentarles a que leyeran. No sé si lo he conseguido. Claro. Y transmitirles esos valores pues, del feminismo, de la igualdad, la diversidad, como veis, o sea, todo el libro, o bien en la historia o bien en las ilustraciones, muestra mucho toda esa diversidad, tanto de ¿no? temas que ahora están muy en boca, pero que hace 5 años no lo escuchaba yo tanto. Y pues eso en cuanto a ¿no? lo que es el cuerpo, ¿no? o la identidad en sí. Y también un tema del libro era el dejar ir para seguir adelante, que en alemán funciona muy bien porque es una palabra, loslassen, y en inglés es el let it go, frozen. Que tampoco existía, ha sido cosas que como que han ido por el camino, es como este año al editar un poquito el texto para la editorial, algunas las han mantenido y otras han quedado en el camino. Sí que cuando leáis el libro veréis que hay algunas referencias claras a ellas, ¿no? Mis 2 sobrinas son las hermanas Fuster Rosa, que son las inventoras que ayudan a Magenta, no quiero hacer spoiler, pero le ayudan mucho. Y mi sobrino es el aprendiz pirata, Carlitos. Creo que... Un juego de palabras, ¿no? Sí, hay un par de juegos de palabras en el libro, por ejemplo, a la hora de crear los nombres. La isla Lesnie es simplemente la palabra isla en alemán, Insel, pero puesta al contrario. O el pirata malo, por así decirlo, lo enseño también. Este de aquí es dunkel, brillante, y dunkel significa oscuro en alemán. O sea, hay algunos, pues eso, con el guiño, ¿no? Que ya que estaba en Alemania y eso, pues pequeños detallitos. Que cuando lee la historia, si uno los percibe, pues añade ese puntito de significado y si no, pues uno puede continuarlo y entenderlo. ¿Qué más contaros? ¿Dónde me inspiré? Mis libros de referencia, por ejemplo, cuando era pequeño, eso no los leía en la biblioteca, No, eso ¿verdad? los tenía en casa. Era de Andersen y Grimm, las historias, y hay un par de fragmentos que sí que es un pequeño guiño. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho cuando la historia esta del joven que viajaba por el campo y había una bruja y bajaba a una sala y hay 3 puertas y detrás de cada puerta hay un perro con los ojos como platos, o el otro...
¿no? Pues esas historias que tenían esas transformaciones, ese puntito de magia, eso sí que lo he incluido. Aún cuando lo leáis igual podéis reconocer esos detallitos de cómo narra, por ejemplo, de la perla por la mañana era el tamaño de un garbanzo, y por la tarde era el tamaño de una cereza, y por la noche grande como una manzana. Esas son esas referencias que me gustaban de esa narración, que dejaba mucho juego a la imaginación, que lo detallaba y, ¿no? Igual con el fragmento que os he contado, igual habéis imaginado ese garbanzo, la cereza, la manzana. No sé, que no quiero hacer mucho desvelaros el final, pero los que ya lo habéis leído sabéis luego lo que pasa con las perlas. También otra referencia, Michael Ende, Momo, ese libro me encantó. Sobre todo la escena en la que, ¿no? Cuando llega al maestro del tiempo y llega a esa burbuja de colores que no existen, ¿no? De cómo imaginar esa idea. Y los viajes de Gulliver también fueron inspiración. Lo leí de pequeño, todos conocemos viajes de Gulliver, pero lo leí hace un par de años, ya de adulto, y me leí todas las notas de abajo. Y los viajes de Gulliver tienen mucha relación con lo que es la política en aquel momento. Él critica o cosas sociales, ¿no? De cómo se elegían los políticos en la época, y él lo encuentra ridículo y lo narra, por ejemplo, pues hay en uno de los países que viaja Gulliver, eligen a los políticos haciendo malabares. Y pues esas cositas también, como que en el libro igual, si lo lees como adulto vas a reconocer algunas cosas que un niño lo toma como literal, pero le puedes dar esas simbologías. O, por ejemplo, el otro día Eva me comentaba, me pareció precioso, que a ella el momento que más le gustó fue cuando Magenta se libera del cofre. Como no lo quiero. Claro. No, esa necesidad autoimpuesta que se había puesto ella. Que es un niño no lo percibe, pero me encantó cuando me lo comentó, eso sí. De los viajes de Gulliver también comentaros esa idea, ¿no? De que como adulto cómo lo percibe uno, y la idea o sea, todos conocemos los libros de piratas, y toda la iconografía del tesoro, el tesoro. Y yo me preguntaba luego, ¿qué es un tesoro? O sea, ¿qué es un tesoro para mí o qué es un tesoro para vosotros? Y el libro, por ejemplo, tiene actividades y por ejemplo, una de las actividades es busca un tesoro en casa y haz un mapa para llegar hasta él. Y claro, pues, ¿qué es tu tesoro? A lo mejor es tu madre. Claro. Claro. Me voy a emocionar un montón. Bueno, menos mal que tengo aquí la chuleta. ¿Qué más? También quería comentaros, pues, por ejemplo, bueno, leo la sinopsis que... Bueno, no, lo cuento directamente. Y es que en la novela hay tres personajes principales. Es Magenta, que es la capitana, ¿no? Es la capitana de un barco pirata, ella es una mujer valiente, curiosa, tiene su equipo y... No sé, me parecía muy importante ponerles una figura mujer de referencia. También porque aquel año fui a una feria del juguete en Nueva York, y eso, 2015. Y porque estaba trabajando allí, no fui precisamente. Y fue cuando empecé a ver como juegos de aventuras para niñas, que eran pues de tirolina o de aventuras, y dije, jolín, pues qué fuerte, ¿no? Que tengamos que hacerlo presente, que también son juegos para niñas, y eso. Al final fue una de las motivaciones, ¿no? De hacer esa figura fuerte. Y al mismo tiempo femenina, y que fuera una mujer. O sea, no un superhéroe disfrazado de mujer, sino que a ella directamente. Porque algunas veces como que eso me chirriaba algunas cosas. Eso, unos personajes es Magenta, otro personaje es el cofre. Es un personaje complicado. Es un objeto mágico. Y si pensáis en Aladdin, es muy sencillo entenderlo. Es un objeto mágico que ya existía y que crea magia, y esa magia puede ser utilizada para el bien o para el mal, depende en qué manos caiga. De hecho, en la historia se narra un poco, ¿no? De lo que produce. Y a veces entiendo como ese cofre como, igual, quizá como un teléfono móvil al que estamos enganchados, ¿no? Esas notificaciones, estar siempre ahí atento a ver qué pasa, ¿no? Esa autoimposición de cada 24 horas, si no lo abres desaparece, como una story de Instagram, o ¿no? Esa adicción que, aunque crea perlas brillantes que son muy bonitas y que las quieres recolectar y
y que luego pueden ser muy útiles, al mismo tiempo te atrapa un montón y te deja ahí muy atado. Y el tercer protagonista es el mar. O sea, el mar no es solamente el escenario donde todo ocurre, sino también el que es como lo inevitable, el que lo proporciona y el que lo arrebata. Y es, no sé, esa fuerza intensa que tiene, también no, que de maravilla. Pero sobre todo esa idea de que no, Magenta consigue lo que consigue gracias al mar, pero también le arrebata todo. Eso era... Bueno, cómo he escrito la novela, lo que lo habéis leído ya, sabéis que deja mucho hueco a la imaginación, deja mucho lugar a... O sea, yo cuento, por ejemplo, que el cofre tiene símbolos extraños marcados en el latón, pero nunca digo cómo son los símbolos. Igual os lo habéis imaginado como espirales, o lo habéis imaginado como algo de una cultura antigua, pero nunca lo describo y no quiero llegar a ese nivel tampoco, porque me parece muy importante que cada uno se lo imagine y le dé sus lecturas. Y si queréis os leo un poquito. Aquí, claro. Para que veáis cómo va el libro. Había pensado leeros nada, un parrafito. Y dice: cada mañana, cuando nadie la veía, mucho antes de que le trajeran el desayuno a la cama, el pirata es la capitana, ¿no? La pirata, aún en pijama, movía un libro en la estantería detrás del escritorio. Clic, clac. El libro activaba una palanca y suavemente se abría una puerta secreta en el suelo de su habitación, que daba acceso a unas escaleras por las que acceder a una pequeña sala con 3 puertas. A oscuras, Magenta sacaba de su zapatilla una llave que abría la puerta del centro de la sala. Dentro había muchas cadenas y un complejo mecanismo con muchas palancas y ruedas. La pirata giró una palanca 2 veces a la izquierda, pulsó una manivela con una mano y con la otra tiró hacia abajo una cadena y se abrió de golpe una puerta detrás de ella. No os podéis imaginar mucho. No os cuento más. Claro, no cuentes más, que si no se desvela el secreto. Claro. Luego, eso, aprovecho. Las ilustraciones también están hechas de esa manera, en la que sí que... O sea, podéis leer el cuento sin leerlo, contando otras anécdotas. Aquí no vais a ver directamente lo que está escrito aquí, eso me parece importante a la hora de hacer las ilustraciones. Por ejemplo, el fragmento que he leído es de esta página. Y el dejaros... O sea, las ilustraciones también es como mucho la idea del viaje, del tránsito. Y, por ejemplo, aquí, sí que podéis ver un poquito más el equipo y eso, pero casi todas... Lo que me parece importante era eso, que fuera un libro para soñar, no que te dejara mucho lugar a que fuera muy abierto. Eso me parece muy importante. Y las ilustraciones las he hecho con lápices acuarelables, que me parecía muy importante que fuera, ya que iba a ser un libro infantil, aunque me he basado mucho en mapas del siglo XV, que tienen mucha fantasía, que siempre, ¿no?, la idea de representar otras culturas o de cómo contar esos territorios. Lo he mezclado esas dos ideas, ¿no?, como algo muy serio, pero también la idea esa que es muy infantil, que el no tener miedo, ¿no?, a que si un niño lo ve diga, pues yo también puedo dibujarlo. La idea era, o sea, ¿no?, de no hacer algo imposible. Y también hay un poco de Photoshop. Y sobre todo hay un montón de Photoshop en una de las actividades, que es la de buscar las diferencias. No sé si habéis jugado algunos ya. Hay 7 diferencias y, bueno, eso lo encontráis al final del libro. Hay un código QR y os envía allí. Hay 4 actividades. Es como, ¿no?, de cómo si quieres ser como la pirata Magenta Velero, necesitarás un barco, muchos mapas, querer descubrir nuevos tesoros y observar con toda tu atención. Y observar con toda atención esas diferencias. La verdad es que me lo pasé súper bien haciendo esas modificaciones de cerrar un ojo, no cuento más, que al final os digo... Que si no lo descubres. Claro. Y me lo paso en grande cuando veo a alguien jugar, porque cosas que para mí son muy evidentes, luego es como, ¿cómo no te has dado cuenta de esto? Pero luego, si queréis, hacemos una actividad, si tenemos tiempo, podemos hacerla juntos. Y... pues seguir un poquito el ritmo. Bueno, las actividades son colaborativas, eso también me parece interesante, porque todos tenemos como la idea de que los piratas, lo que era el pirata en sí, ¿no?, transportaban cosas y eran muy violentos y mucho Lego. En este caso es un pirata colaborativo y los juegos son iguales, o sea, para ganar necesitas el equipo. Y bueno, yo podría seguir contando un montón de cosas, pero también quiero escucharos, eso sí.
Si tenéis preguntas, Claro. me encantaría... Si tenéis preguntas, Eva, por favor, coge si quieres el micro de mano y se lo vas pasando a la gente que quiera preguntar. Venga, que nosotros también tenemos muchas preguntas. Sí, aprovecha. Tenemos muchas. Yo si queréis rompo el hielo yo, ¿no? Venga. A ver, hablas mucho en todo lo que nos has contado en el libro, en general hablas mucho de la colaboración, de las diferencias, ¿no?, entre las personas, de cómo lo diferente es casi lo que nos une, ¿no?, más que lo que nos separa. Hablas de muchas cosas, por ejemplo, del tesoro, ¿no? ¿Qué es un tesoro? Es una gran pregunta. Yo creo que esta no está respondida, ¿no? En la literatura universal no se ha respondido y casi todos los libros son una búsqueda del tesoro, ¿no? Son un tránsito por la vida, ¿no? Y el tránsito al final es la búsqueda del tesoro, ¿no? ¿Qué buscamos en la vida, ¿no? Buscamos ese tesoro que nunca encontramos, no hay mapa para ello. Tenemos que hacer el camino, el que quizá haga Magenta Velero, ¿no? Y intentar llegar, ¿no? Ese concepto que tienes sobre la diferencia y sobre la búsqueda del tesoro, supongo que no es nuevo, ¿no? Es algo que has arrastrado desde siempre, ¿no? Y bueno, pues la pregunta es, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué crees que tienes que encontrar? Pues difícil. La felicidad, sí, ya, pero esto lo queremos todos, ¿no? Pero... Y de hecho, eso sí ¿Qué que concepto hace tiempo sí que era mi idea, ¿no?, de qué es lo que quiero conseguir, ser feliz, y luego se transformó en seguir siendo feliz. Porque no lo puedes poner como algo inalcanzable. Efectivamente. Sino... Es un día a día. Sí. Encontrar la felicidad es tu día a día, pues en Berlín a lo mejor, ¿no?, haciendo tu trabajo, Claro. venir aquí a ver a la familia, todo eso va haciendo, ¿no? La idea de ser libre también me parece muy importante, y de el no ser juzgado, que al final también es la idea esa de diversidad, Sí. y ¿no?, de ser valorado o apuntado. Que, o sea, eso siempre es más tendrá, ¿no? Desde chiquitines hasta más adultos, siempre... En los trabajos, por ejemplo, que hacía de arte, utilizaba la ropa como esa idea, ¿no?, de cómo representar a todas las personas sin marcar una cosa, ¿no? De al final es el color de piel, el color de pelo, o la edad, o la talla, o sea, un montón de etiquetas que cuando hacía mis cuadros me parecía muy difícil, porque si quería representar a todas las personas, solamente representando a una, al final es como, se ve como un chico, se ve como una chica, ¿no? Como que al final la primera impresión, que al final es lo que hace la ropa también, te queda esa primera impresión. Sí. Y le damos un montón de valor a esas cosas que luego no son importantes Que no o tienen que no las necesitamos. Pero así es como entendemos el mundo al final. ¿No tenéis preguntas? Seguro que sí. Bueno, pero no necesito micrófono. Pues nada, mi pregunta es si te vas a quedar ahí, Magenta Velero se va a quedar en esta historia, o te vas a animar a escribir más. Sí que me planteé... Bueno, este año he escrito varios libros, estos últimos años. Este fue el primero que le escribí a mis sobrinas, luego les escribí otro también para ellas, pero que no continuaba esta idea. Eran las aventuras de Cora y Mireille, que eran también inventoras, que erais como periodistas y algo así. y luego este año, por ejemplo, el año pasado, me invitaron a participar era como 40 cuentos en cuarentena. Y ese proyecto era muy chulo, porque o sea, alguien empezó a contar un cuento y lo iba pasando a otra persona, y la idea era como de un bloque de vecinos de cómo lo vivía cada persona. Y fue muy divertido participar, porque o tomabas la idea de un personaje que ya había creado otra persona que no conocías y le dabas un puntito más a su historia, o creabas algo nuevo y la gente lo continuaba. Ese proyecto fue súper chulo. Y luego cuando enviaron el libro final era una pasada leerlo y ver cómo continuaba. Y yo lo tengo. Ese lo tienes. Lo tengo yo, Sí. me regalaste, Sí. Y de Magenta Velero sí que pensé, no, como decía, son 3 personajes. En realidad pensé hacer la continuación, pero no con Magenta, sino con el cofre. Con la idea de, en la actualidad, habían unas excavaciones, ¿no? Todos los cofres del tesoro estaban... o sea, me era muy fácil seguir por ahí, ¿no? Excavaban algo, encontraban restos de una civilización antigua, no encontraban por qué estaba todo así, y al final el cofre creaba de nuevo magia y transformaba todo. Pero no lo he continuado. Si la editorial me invita, pues yo muy contento. Claro, te me ha encantado. Sí, porque además la historia de Magenta, o sea, lo que conocemos aquí es un trocito de ella.
podemos ¿no? saber cómo empezó ella a ser pirata o qué pasó luego después de perderlo, porque ¿no? los personajes que conocen en este episodio pueden continuar con ella, que son las hermanas Fuster Rosa o de cómo es ella sin ese cofre, igual tiene otras aventuras. De momento no me lo planteo este año, es como cuando alguien tiene un hijo que dice, ¿cuándo el siguiente? Espera que lo eduque, ¿no? Sí, espera, que ha sido un año de mucho trabajo, eso sí. Bueno, ahora lo estás traduciendo también al alemán y al inglés. Cierto. Bueno, sí, eso es como... El libro en sí, ya de este formato, sí está traducido al inglés y al alemán, porque la idea es, ya que vivo en el extranjero, moverlo por allá y claro, ahora me tocará el año que viene buscar editorial tanto en Alemania o quizá en Inglaterra o Estados Unidos y la traducción ya está hecha. Y como, o sea, la historia sí que habla de los mares del este, pero o sea, alguien que esté en Sudamérica, por ejemplo, puede seguir la historia, no tiene esos puntos culturales claro que sí. para entenderlo. Ha sido un jaleo traducirlo al inglés y al alemán, porque para seguir un poco la musicalidad del libro y ¿no? de cómo está narrado y una traducción, sí que la de traducción de español a inglés sí que me he involucrado yo personalmente allí. La de alemán sí que la ha hecho una amiga que es traductora profesional, es una pasada, trabaja con ellos, que vino con sus esquemas de, mira, ese es un personaje principal, de cómo nos referimos, porque hay muchos personajes que no tienen nombre en la historia, están ahí pero no son tan relevantes y no importa. Y era muy interesante, o sea, me enriqueció un montón, aprendí muchísimo. ¿Esta ha sido tu primera incursión en el mundo editorial? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y qué te parece el mundo editorial? Me esperaba más. Como he dicho, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, y porque sé que yo tengo dos manos y llego hasta donde llego. Y me encanta trabajar, por ejemplo, en mi trabajo tengo la suerte de tener, o de haber tenido, compañeros y compañeras que dices, jolín, qué maravilla trabajar. Y pasa en todas las oficinas, uno se encarga del marketing, otro se encarga del diseño, otro se encarga del concepto. Aquí me ha faltado mucho esa... O sea, me han dicho que he sido un autor muy raro, porque también me he encargado de las dos cosas. Muchos autores o autoras envían su texto, claro, y otra persona se encarga de hacer la ilustración, luego lo juntan y están todos muy contentos y contentas. Yo no. Claro. Porque yo he sido... Claro, yo me he tenido que, como autor, decir, esta ilustración no está bien, ¿no? Esta ilustración le falta. Y cuando, por si queréis algún día publicar un libro, la editorial te corrige gramaticalmente. O te corrige que los píxeles estén bien, pero no te corrige el estilo, o no te corrige el contenido. Así que este año sí que he tenido que trabajar mucho para que estuviera todo perfecto, porque luego lo bueno es que, o sea, son libros homologados, que pueden ir a colegios, etcétera, pero claro, toda la responsabilidad va aquí. Claro. Y sí que he echado mucho en falta eso, el tener ese equipo que para poder llegar más lejos, para poder crecer. Ha quedado perfecto, estoy contento, la editorial les encanta también y de hecho me han ayudado mucho, pero sí que me ha faltado eso en el proceso. Me hubiera gustado tener ese equipo. ¿Tu formación de artista, de licenciado en Bellas Artes, te ayuda en este proceso creativo de un texto, por ejemplo, que no era un campo en el que estuvieses muy versado o que no tuvieras demasiada experiencia, ¿no? Supongo que te ayuda, ¿no? Esa parte de creatividad que tienes con tu faceta artística te ayuda también a la hora de escribir. Sí, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago muchas veces es conectar cosas que no están conectadas y de ahí aprendo mucho. Por ejemplo, a la hora de hacer un libro, pienso mucho en música, en cómo está hecha una canción. ¿No? El principio, que es potente, que ya te da con 4 acordes, no un estilo o una vibración. Luego ¿no? puedes crear más puntos de tensión, pero sin que sea todo tensión, porque si no, no vas a saturar, y que tenga un buen final. Y en ese sentido, por ejemplo, en este libro sí que lo he utilizado mucho eso. El principio, ¿no? empieza despacito, luego hay muchos puntos de tensión, baja y al final termina solamente. Igual en la pintura o cuando hago un catálogo, sí que pienso mucho en otras cosas y al final es storytelling, ¿no? Es contar historias. Que eso en la carrera estudié cómo hacer documentales y cosas así, entonces sí que no nos han enseñado directamente a escritura creativa,
creativo ya llevo aquí bien, y Sí. escritura al final aprende uno mucho de los grandes, leyendo a obras que Claro. estén bien o que no estén bien, de las que no están tan bien, pues aprendes de los fallos, de esto no lo voy a hacer, y de las que están bien, como he comentado, ¿no? O sea, son cosas que se quedan aquí que luego las citas sin querer. Claro. Claro. Pero Uy, yo la también pregunta de mi micrófono. mamá siempre suele ser la más difícil, ¿eh? Pues yo quería saber, porque no lo sé, ¿cuándo realmente decidiste ser artista? ¿A qué edad más o menos? Pues no lo sé, porque en el colegio en realidad, desde que empecé a dibujar y eso siempre he ido a clases de pintura. No sé, que empezaría con 8 años así, a ir a extraescolares. Pero ser artista lo elegí quizá como con 14 o así, que ya era como... Porque hubo un tiempo que me planteaba de qué voy a trabajar, ¿no? Cuando uno piensa que voy a ser mayor, voy a tener que trabajar de algo, yo pensaba a veces como ingeniería o arquitectura. Que al fin y al cabo eran cosas creativas también, pero no lo tenía tan claro. No sé, luego cuando mis profesores también me guiaron mucho de, Juan Carlos, si se te da muy bien esto, hazlo, vas a ser feliz y se te va a dar bien. Y luego he decidido no ser artista, eso sí que lo he decidido. Sí. En los últimos 10 años he estado trabajando mucho como artista, pues hacer muchas exposiciones, muchos concursos, mover mucho la obra, porque lo que no se ve no existe. Y pues eso, Instagram, Facebook, redes sociales, página web, enviar obras a, lo has visto, ¿no? Toda España. Han salido muchas cosas y sí que muchas veces es una palmadita en la espalda de muy bien, otras veces tienes un presupuesto y te pagan los honorarios. Y ya hace, pues ahora 3 o 4 años que estuve trabajando para artistas grandes y éramos unas 20 personas trabajando en el taller. Y claro, ahí dices, yo no voy a llegar a esta liga, no tengo los recursos para poder contratar a toda esta gente, ¿no? Para tener estas salas y también por la inestabilidad que tiene. Porque yo tenía vacaciones y lo que hacía era encerrarme en el estudio a trabajar. Y desde hace 3 años ya me he ido de vacaciones. Y igualmente no estoy trabajando, o sea, estoy trabajando, pero lo disfruto mucho. Estoy trabajando el puesto anterior que tenía era diseñador creativo, bueno, perdón, director creativo. Y era diseño, fotografía, vídeo, o sea, al final era toda la comunicación visual de la empresa, eso caía en mis manos y me lo pasaba súper bien. Y además hablar así de tú a tú con el jefe, que me contaba su historia, y además eran proyectos muy bonitos, que era una empresa de yoga o una ONG para niños, o sea, son proyectos muy chulos en los que no tengo que vender un producto, sino que es comunicarlo y es una pasada. Entonces, poner los recursos, al final era como hacer arte de nuevo, ¿no? Si era transmitir unos valores o comunicar algo, pero sin tener que estar vendiéndolo. Y no quiero ser artista de nuevo. O si quiero seguir haciendo arte o hacer cosas artísticas, pero no tener la necesidad de depender de ello, porque económicamente está muy mal. O sea, lo que cobra un artista es muy poco en relación con el trabajo que tiene. Y sí que te llena mucho y es una cosa que echo de menos. Por ejemplo, este año al recibir... Esto ha sido un regalo para mí, de poder volver a sentarme en el estudio, volver a pintar y volver a imaginar. Imaginaros el estudio todo lleno de pruebas de cómo es magenta, de cómo es magenta, cómo puede ser magenta, porque magenta no existe. Entonces imaginaos pues eso, las paredes llenas de bocetos de magenta, de combinaciones de pelo, estilos de dibujo, y luego cómo sonríe magenta, cómo actuaría magenta, cómo anda. Todo eso es un montón de trabajo que claro, luego aquí veis el final y funciona, pero porque tiene mucho trabajo detrás. Me lo pasa muy bien. Pero en cuanto a o sea, si me preguntas en cuanto a económico si vale la pena, no. Emocionalmente sí. Pero por suerte eso, ahora tengo un trabajo que me da el tiempo para poder hacer esto y me da los recursos para hacerlo, pero sin la dependencia de tener que estar vendiendo libros para llegar a final de mes, eso sí. Yo creo que tu hijo no decidió ser artista, simplemente es que él nació así, ¿no? Entonces, claro, pues no había mucho más, ¿no? Era el camino que tenía que seguir, no había otro, era inevitable, era inevitable. Pero que sepáis que vosotros contribuisteis a ello,
Bueno, a ver, sobre todo Eva, que lo ha guardado durante muchos años, ¿no? Sí. Me iba a trabajar y me acuerdo que os comentaba, ay, miradle, porque me tengo que ir a trabajar, yo quiero estar aquí. Pero Se quedaba 3 y 4 horas allí. sí, no, hombre, era nuestro compañero que estaba ahí siempre. Sí, bueno, pues mira, yo no sé qué es peor, ¿eh? No sé qué es peor. Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, Sí. Alicia. A mí me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia para editar tu libro a través del crowdfunding. Pues ha sido una pasada. Y estoy muy, muy agradecido, por ejemplo, Rubén. Porque, claro, para poder publicar el libro, en el caso de la editorial, tienes que demostrarle que el libro va a salir y que tú crees en tu proyecto. Porque al ser un autor novel que no soy conocido, no es la idea de que me hacen un encargo a mí, sino que yo he llegado a ellos con mi manuscrito de quiero publicar un libro y dicen, vale, comprométete a que este libro se mueva y llegue. Porque para ellos también es un coste económico, es mucho trabajo, el equipo que tienen ellos es muy grande. Y ahora está pues a nivel nacional en todas las librerías. Está en la FNAC, en la Casa del Libro o aquí en Benidorm. Pero, claro, esos son los libros de la editorial. Yo tenía que vender mis propios libros. Mi plan era, con el coronavirus pues no, aprovechar y visitar a mis amigos ¿no? en Barcelona, Valencia, Madrid, por España y poder venderlos en las presentaciones, pero con el tema del coronavirus todo cancelado. Así que al final opté por la idea del crowdfunding. Y me gustó mucho también la idea del micromecenazgo, porque por una parte es, yo quiero darle el libro a mis amigos con un precio especial. Y también dar la posibilidad a aquellos amigos que pueden aportar un poquito más a apoyar el proyecto. Entonces el crowdfunding no sé si lo conocéis, normalmente es para apoyar proyectos culturales y muchas veces para la producción de un álbum de música. Entonces recibes a lo mejor entradas para el concierto, o recibes camisetas de la banda, o recibes un concierto privado, pues a lo mejor puedes aportar entre 5 euros y 300. En mi caso puse desde 6 euros, que era la traducción al inglés o al alemán, una copia digital, o 90 euros, que era como el pack especial, que venía una lámina, una videollamada, que es casi como una presentación del libro privada, un ejemplo del libro, postales, y es ese agradecimiento simbólico, porque no, el libro son 15 euros, pero el poder aportar un poquito más a mí me ha ayudado muchísimo, porque he podido recuperar la inversión inicial para no estar aquí atado, y además me ha gustado mucho el poder contactar con gente que hacía mucho tiempo que no hablaba, que ahora tienen chiquitines, y poder llegar a vosotros así, en realidad, porque si no es muy difícil, y lo dicho, solo no hubiera llegado. O sea, también el boca a boca ayuda mucho, ¿no? Mi madre también, por ejemplo, pues se ha ido a todos sus conocidos de Benidorm, y nos quedan muy poquitos libros en realidad. Tuve que encargar 250 y nos queda una caja con 40 libros que está allí. Se han ido todos. Así que me estoy planteando volver a hablar con la editorial y hacer una segunda edición. Porque, Mira, tiene una pregunta. No, solamente te voy a felicitar porque después de leerme el libro y de escucharte a ti, pues me he dado cuenta de que has conseguido realmente tu propósito, porque cuando yo me he estado leyendo el libro, bueno, al principio me quedé así un poco porque esperaba una historia solo de niños y no la he visto solo de niños. El niño pues se puede quedar un poco en la superficie, pero el libro está cargado de simbología y entonces lo percibí rápido, Y todo eso que has dicho, que has intentado colocar, que has intentado unir cosas para dar juego a la imaginación, pues todo eso yo lo he percibido. Y de hecho tengo una lectura del libro pues completamente diferente a la que has hecho tú. Y es una historia preciosa, además. Entonces, pues quería felicitarte por eso y que sepas que realmente has conseguido inspirar con el libro, porque sí que has dejado mucho espacio abierto a la imaginación, no solamente porque no hayas escrito ciertos elementos que luego tú te puedas imaginar cómo son, sino porque has utilizado algunos símbolos como
el cofre, que es el verdadero misterio, que yo lo volvería a utilizar. El cofre, la perla, las conchas del mar posteriormente. Es un libro precioso y además creo que debería fomentarlo también para lectura de personas adultas, porque sí que tiene cierto carácter existencialista. Y todo eso lo has conseguido así. Y me ha gustado escucharte porque sí que veo en ti un verdadero artista. No, o sea, no es adulación realmente, sino que considero que lo eres, que no hace falta que lo ejerzas, sino que lo eres y lo llevas dentro. Has intentado mezclar varias cosas y realmente sí que has conseguido inspirar, por lo menos a mí, ¿eh? Y luego yo ya en privado te diré cuál es mi lectura, que además es una lectura preciosa. ¿La dejamos que la haga en privado o la aportamos para que la... No, en privado, en privado. Ok. Muchas Y es gracias. que no tengo más preguntas porque me las has respondido todas. Como lo ibas diciendo, pues digo, ya no puedo preguntarte, porque ya me lo has dicho. Así que, bueno. Claro. Un punto sí que tuve desde el principio claro, y es que era tanto los libros infantiles como las series de animación están hechas por adultos, y quien lleva al niño o a la niña luego es un adulto, y quien selecciona el libro también es un adulto, que uno puede ser el tío o puede ser los padres o la madre, y eso me parece muy importante. Que mi propósito era, si consigo que el libro le guste a quien lo lee o quien lo va a leer, fantástico, porque o sea, si este libro te gusta y quieres que tu hijo o tu hija lo lea, vas a cogerlo con más ganas. Y además me parecía un libro que, ¿no?, los peques muchas veces pues siempre les gusta mucho escuchar las mismas historias, ¿no? Vuelve a contarme el cuento de la Caperucita Roja porque sabes cómo va a seguir y sabes cómo va a acabar. Y eso me parece muy importante, que al menos que si el adulto considera que es un buen libro y que además le gusta y tiene esas segundas lecturas, o en cada lectura, según cómo te estés sintiendo ese día, igual ¿no? Unas palabras tienen más significado que otras, es una pasada. Por eso no quería que se quedara así. Ahí tiene una pregunta. Buenos días. Hola. Felicidades por lo del libro. Gracias. Una cosa, ¿cómo hiciste la portada? La portada la he hecho con lápices de colores, y luego son lápices especiales que puedes ponerles con agua y entonces se convierten en acuarelas. Y de la portada, por ejemplo, lo que me parecía importante era que Magenta es una pirata y tiene un barco muy grande. Pero no quería que fuera un barco pirata la portada, o que fuera algo tan... No, al final era como esa Magenta humilde, o que va con su barquito pequeñito, con su equipo. Y me parecía importante que la portada no fuera solamente ella, porque no... Podría haber sido, ¿no?, la cara de Magenta, sorprendida con el tesoro, pero me parecía más bonita esta idea de que, ¿no?, que salían los tres elementos, el mar, el cofre y ella. Y por la parte de atrás, que no lo he enseñado antes, ese es el mapa del pueblo donde viven las hermanas Fusterrosa. Y esa es la ruta que hace Magenta, a escondidas, desde el barco, que gira a la Plaza Cuadrada, y va por las escaleras de piedra, etcétera, y llega al almendro. ¿Y cómo te inspiraste en el libro? No recuerdo muy bien por qué surgió la idea, eso sí que no lo recuerdo. Recuerdo que quería hacer un libro para mis sobrinas y tenía un par de ideas claras, y sé que salió... En aquel entonces vivía en Berlín, pero estudiaba en una ciudad cerca de Berlín, Potsdam se llama. Y tenía 1 hora de tren todos los días. Y al principio, entonces tocaba el contrabajo e iba ensayando para la orquesta en el tren, 1 hora. Y no sé cómo surgió en realidad la idea de por qué un libro sobre piratas. Lo que sí que tenía claro era el nombre de la pirata, porque la amiga de una amiga se llama Magenta. Y me pareció un nombre que tenía tanta fuerza y que además representaba, ¿no?, me parecía que tenía ¿no?, esa representación del color rosa, pero también es como un color principal, que es un color de la luz. O sea, que había un montón de cosas que me llamaron un montón la atención, y dije, pues se va a llamar Magenta, eso estaba claro. Pero es cierto que no sé qué fue el chip que hizo que todos los ingredientes fueran ahí. Sí que fue eso, una parte era mis sobrinas y la feria del juego
con aquellas actividades para niñas, pero no lo sé, debería volver a buscar las notas de la agenda, a ver qué pasó. ¿En qué momento, no? Dijiste, Sí. "Pues esto va a ser esta historia". Claro, que a ver por qué. Sí que es cierto que me lo pasé muy bien a la hora de escribirlo porque me hice el esquema de por dónde tenía que ir la historia, pero me di mucha... ¿cómo decirlo? Me di mucha vía libre para que la historia se desarrollara y luego volver a leerla y pues eso, ampliar o reducir parte o darle unos atributos a uno de los personajes o a otro. Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos es este, que tampoco recuerdo quién me inspiró, pero es de los que mejor me lo pasé creándolos. Es este de aquí, no sé si... Es un poco entrañable y es un personaje tonto, porque no se da cuenta, ¿no? Este siempre me lo he imaginado, es un pirata que encuentra un tesoro y es súper vanidoso. ¿No? Encuentra las joyas y se la prueba en el espejo y se obsesiona con su imagen y no, se basa mucho en la apariencia de las cosas, ¿no? Siempre coge todo lo bonito, primero coge todo lo brillante y lo que es un poco, ¿no? Pues viejo, deteriorado, lo deja para el final, porque ¿no? Eso, la apariencia. Y me pareció muy divertida la idea esa de que, lo puedo leer, de Aden von Golf, se llama así porque el Golfo de Aden es, no sé si lo conocéis, entre Asia y Europa, la zona de Yemen, ahí hay un mar que es pues eso, el Golfo de Adén, que he puesto el nombre también al contrario. Movía la cabeza de lado a lado y pensaba que nada de esto tenía sentido. Por más que buscó entre la arena, no encontró nada más de valor, así que lleno de rabia y desilusión, lo cerró de un golpe y lo lanzó de nuevo al mar. ¿No? Me imagino siempre así, como de que no le da importancia, ¿no? No es bonito, no reluce. Pues fuera. Ese personaje creo que es uno de mis favoritos. Y que me hubiera gustado también escribir un poquito más sobre él. ¿No? ¿Con quién viaja ese personaje? ¿No? ¿Con quién viaja Aden? Y, ¿no? ¿Por qué es así? Me va a ser divertido. Eso para la precuela, ¿no? ¿Cómo? Para la precuela, para seguir. Sí, mira. Claro. Sí. Gracias por escucharme. A ti por preguntar. Pues si no tenéis más preguntas, nada, comentaros que estoy súper contento, que las librerías de Benidorm han acogido el libro súper bien, está en el escaparate de la librería Ulises o Francés, me parece una pasada. Claro. Y eso, está a la venta, son 15 euros el libro y aquí he traído un paquete, o sea, para agradeceros también por si queréis comprar el libro hoy. Os regalo unas postales que son con las que podéis jugar a hacer las diferencias. O si queréis también conseguir la lámina, que es una de mis favoritas también del libro, que es la imagen del final, es cuando Magenta ya se libera y sigue viajando. La lámina también la he traído, por si queréis. Me quedan 10, porque gracias al crowdfunding se han salido muchísimas. Claro, es impresionante. Claro. Sí. Y también deciros que si habéis traído vuestros libros de casa, que ahora os los dedico, que me encantará hacerlo y después si queréis podemos hacer una actividad con los peques o con los mayores, que la biblioteca me ha preparado un montón de material para que podamos hacer algo, ¿vale? Muy bien. Pues por nosotros, por nuestra parte, agradecerte nuevamente que estés aquí, que hayas elegido Benidorm, esta biblioteca que es casi tuya también, ¿no? O por lo menos un trocito de ella es tuya, ¿no? Y que, como decía tu madre, pues estamos orgullosísimos de haber contribuido, aunque sea en nada, en una pizquita, a que seas ese artista que eres y que sigas trabajando y teniendo muchos éxitos. Te lo deseamos de verdad. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti. Y a todos por venir también. Gracias, Fernando. Muchas gracias.